conferencia con el título Pensamiento y Voluntad, que Amira Aguilera nos ha presentado en el día de hoy. Las preguntas que tengan al final, pues con mucho gusto con ella. Entonces vamos a escucharla y bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. buenas tardes. Bueno, para empezar, tenemos este tema hoy que se llama Pensamiento y Voluntad, y vamos a hacer un recorrido acerca de distintos textos espíritas, tanto de la codificación como de otros autores espíritas, digamos, inspirados en el texto de Bozano, pero pues vamos a tomar varios temas. Para empezar con el tema de la mente, vamos a empezar con un texto del libro Pensamiento y Vida, que es de Manuel, y la idea es como poder ir analizando como ese entretejido que va a conectar toda la conferencia. Entonces, nos va diciendo que la mente es en todas partes el espejo de la vida. Se yergue desde la tierra en dirección a Dios, bajo la égida del Cristo, como un diamante en bruto, arrancado del seno oscuro del suelo, al que el lapidador transporta hacia la magnificencia de la luz. ¿Qué entienden ahí? Entonces, digamos, Jesús, que es nuestro, digamos que orientador del planeta Tierra, nos está mostrando de que nosotros somos como unos diamantes en bruto. Nuestra mente se empieza a purificar, se empieza como a desarrollar el proceso evolutivo a partir de lo más sencillo. Somos espíritus que empezamos simples e ignorantes y empezamos a evolucionar por medio de un proceso, como por lo menos estamos ahorita en un planeta de expiación y pruebas, mediante situaciones también que nos permiten el aprendizaje, unas por amor, otros por dolor, pero en general todas nos llevan hacia la luz, que es la única fatalidad que tenemos. Entonces, en los seres primitivos aparece debajo de la ganga del instinto. Surge en las almas humanas en medio de las ilusiones que acosan a la inteligencia, para mostrarse en los espíritus perfeccionados como un brillante precioso que retrata la gloria divina. Cuando desde nuestra posición espiritual, confinados como nos hallamos entre la animalidad y lo angelical, nos dedicamos al estudio de la mente, tendemos a considerarla el campo de nuestra conciencia despierta, dentro de la faja evolutiva en la cual el conocimiento adquirido nos permite desenvolvernos. Definirla a la mente como el espejo de la vida equivale a admitir que el corazón es su rostro y el cerebro el centro de sus ondas. Entonces, ¿cuál es el rostro de la mente? El corazón, ¿sí? Y el cerebro es el centro de las ondas, que es generador de la fuerza del pensamiento que a todo le infunde acción. En un proceso que al mismo tiempo es creativo y transformador, que destruye y vuelve a construir, para alcanzar como resultado el depuramiento, la sublimación. En los dominios del cosmos vibra por doquier la influencia recíproca. Entonces, como son espejos, también tenemos unas neuronas espejo, donde una persona sonríe, el otro sonríe, donde si el otro me da la mano, yo también pongo la mano. Entonces empezamos a conectarnos también en todo el universo por influencia recíproca y también por interdependencia. Entonces, el cambio de posición, cuando cambiamos, al igual que el renovarse, es obra de los principios generales de interdependencia y repercusión. El reflejo esboza la emotividad, y la emotividad plasma la idea. La idea determina la actitud y la palabra, y estas a su vez comandan las acciones. Entonces, miren que lo que pensamos, las ideas que tenemos, nos llevan a la actitud, a las palabras y así actuar. Los hilos que componen la trama de las causas, donde nacen las circunstancias, son una prolongación de tales manifestaciones, convertidas en válvulas obstructoras o en palancas liberadoras de la existencia. No hay ser humano que pueda transponer de improviso los límites de su mente, más allá del ámbito de trabajo donde se ejercita. Sin embargo, todos identificamos la existencia de un intercambio de reflejos entre unos y otros dentro de la relativa capacidad de asimilación que hemos alcanzado. Entonces, este va a ser un hilo conductor para todo lo que vamos a empezar a ver.
ajeno al incesante movimiento de permuta. Estamos todo el tiempo intercambiando pensamientos. Respiramos en un mundo al cual dan forma las imágenes que proyectamos y las que recibimos. A ellas se debe que nos estacionemos fascinados por elementos que provisoriamente nos esclavizan. Tenemos fijaciones mentales que son repetitivas. Y también por medio de ellas incorporamos el influjo renovador de las potencias que nos inducen al perfeccionamiento y el progreso. Emmanuel, este es el primer, digamos, texto del libro Pensamiento y Vida, que es para verlo a profundidad. Y termina diciendo que el reflejo mental tiene su residencia en los cimientos de la vida. Las criaturas se reflejan recíprocamente en la creación y la creación a su vez refleja los objetivos del creador. O sea, hay una identificación entre la posibilidad creadora de Dios y nosotros, porque también como ese principio inteligente que tenemos la posibilidad de crear. ¿Y creamos cómo? ¿A través de qué? Del pensamiento. Bien. Entonces, generamos diariamente, según el Laboratorio de Neuroimagen de la Universidad de California, 70.000 pensamientos al día, de los cuales más de 48 pensamientos por minuto. El 94% de ellos son repetitivos. Tenemos unos esquemas mentales todo el tiempo y a veces son inconscientes, pero ahí están. Y esos pensamientos conscientes e inconscientes empiezan a construir fijaciones mentales. Entonces es importante identificar cuáles son. Este periodista británico Mike Holderness reveló que la cantidad de ideas generadas por el hombre supera, ese número no sé decir, un matemático, 10 no sé cuántos millones, 10 no sé, 6 psicólogos, 10 millones. 10. ¿Qué? 80.000 10 a millones. 80.000 millones. Entonces, las ideas son generadas en el transcurso de la vida. Eso empieza a generar como un telar. Ustedes han tejido, cuando uno empieza a tejer hilitos y empieza como a entrecruzar y hace una bufanda o queda algo, tal cual nuestros pensamientos empiezan a tejer conexiones neuronales y unas vías repetitivas, y por eso cambiar hábitos es tan difícil, porque ya están los caminos transitados y crear otras conexiones implica un esfuerzo y un cambio de hábito. Entonces esas conexiones también neuronales están interrelacionadas. Entonces el pensamiento y la voluntad. En esto Ossana nos dice que un fenómeno psicológico se puede convertir en fisiológico. O sea, lo podemos llevar, digamos, al cuerpo. O sea, se puede somatizar. Puede fotografiarse y conectarse y concretarse en una materialización plástica o incluso crear un organismo vivo. Entonces la fuerza del pensamiento y de la voluntad son elementos plásticos y organizadores. Entonces cuando decimos que hay plasticidad cerebral también es porque se puede transformar, ¿no? Se puede moldear. Los filósofos alquimistas de los siglos XVI y XVII, Vanini Agrippa, Van Helmont, ya atribuyen al magnetismo intuitivo por la voluntad el resultado de sus amuletos y encantamientos. Entonces tenemos esas creencias, digamos que ya históricamente en nuestro inconsciente colectivo está esa idea de que tenemos símbolos para nosotros asociar las creencias que tenemos. El deseo se realiza en la idea que no es vana, sino una idea fuerza que realiza el encantamiento. Entonces vemos esa teoría de las formas pensamiento, de la idioplastía, de la fuerza organizadora, que le da a los pensamientos una existencia efímera pero activa. Entonces, en la medida en que nosotros pensamos algo, eso está vivo, es una acción. Y apenas dejamos de pensar en eso, pues digamos que se va la idea. Entonces está viva mientras que nosotros la estemos recreando constantemente. Entonces, una perspectiva psicológica de esas imágenes, denominamos la idea o imagen al recuerdo de una o de muchas sensaciones que son simples o asociadas. Cualquier pensamiento es un fenómeno de memoria que se resume en el despertar o en la reproducción de una sensación anteriormente percibida. Es como cuando uno escucha esa canción que le gusta y le recuerda de pronto a la infancia y como siente felicidad. Entonces también, digamos, tenemos esa memoria emocional que hace parte desde las primeras etapas en la gestación, que de pronto no recordamos exactamente racionalmente los eventos, pero a veces es algo que lo asociamos con un olor, con una canción y nos trae el recuerdo emocional. Por eso,
digamos que la gestación es un periodo muy importante porque los intercambios que se dan ahí con esos, digamos que cuidadores, personas más cercanas, esas experiencias de afecto o de maltrato quedan en la memoria emocional ahí plasmadas, y por eso crecemos a veces sin darnos cuenta, sin que sea consciente o lo reconozcamos, con algunas emociones de que el mundo es inseguro, ¿sí? Atraemos unas conductas que fueron, y que además en ese primer periodo de la gestación primaria de vida se da el 80% de las conexiones neuronales, entonces ya está con memoria emocional muy marcada en nosotros. Por eso la primera infancia es muy importante a la hora de entender cuáles son esas imágenes mentales que tenemos construidas dentro de nosotros. Entonces, existen tanto grupos de imágenes como sentidos poseemos. ¿Qué sentidos tenemos? Tenemos grupos de imágenes visuales, auditivas, táctiles, olfativas, gustativas y motrices. En ellos tenemos imágenes que al mismo tiempo que las sensaciones constituyen la materia prima de todas las operaciones intelectuales. La memoria, el raciocinio, la imaginación son fenómenos psíquicos que, tras analizarlos, consisten en agrupar y coordinar imágenes, en tomar las conexiones constituidas a fin de retocarlas y agruparlas en nuevas correlaciones, más o menos simples o complejas, según sea la mayor o menor potencia intelectual de cada uno de nosotros. Entonces, Taine afirma que, tal como el cuerpo es un aglomerado de células, el espíritu es un conglomerado de imágenes. Esto es todo del libro de Ernesto Bozano, Pensamiento y Voluntad. Aquí les traemos una imagen de hoy, que es el día Pi, marzo 14, digamos que una fecha donde nació Albert Einstein, donde falleció Stephen Hawking, que ya voy a retomar el tema de Stephen Hawking, y digamos que porque quería como... Ahorita no me voy a adelantar, dejémosla hasta ahí. Entonces, miren estas imágenes. ¿Cómo identificaríamos la imagen de nuestro paisaje mental? ¿Qué es el paisaje mental? Como empezamos a construir esas imágenes que hacen parte de nuestra mente, nosotros empezamos a tener más fuerte unas imágenes que otras. Cargamos esas imágenes con nosotros hacia donde vamos. Y por eso actuamos o reaccionamos instintivamente, porque no sabemos, digamos, qué es lo que nos comanda, y nos afinizamos con distintas cosas. Entonces hay que pensarse si nuestro paisaje mental está así, como esos cuadros así abstractos que son así como bien enredados, o si tenemos un paisaje más bonito, de tranquilidad. ¿Qué hay ahí? Primero es hacer consciente de eso para poder transformarlo. Quería compartir esa tarea que le mandé a unos estudiantes en la universidad en el curso de Cátedra de Paz, que pintaran su paisaje mental. Vimos un poquito del tema y miren que aquí una chica pintó, que es muy artista, yo con un cuadro, y se pintó ella acá y describió cómo ella se veía. Ella había pasado por una situación de abuso familiar muy compleja y pues veía con una situación emocional y psicológica bien complicada, y ella se muestra ahí como con el ojo y los colores que ponen, como una situación como bastante de desespero que ella tenía. Y luego la idea era que ellos pudieran mostrar cuál era la transición a la que ellos querían llegar, que se imaginaran el paisaje, esa imagen que ellos querían tener en su mente. Y luego se pinta aquí ella como más luz, como muy indígena, ¿sí? Con otros colores y un poco más equilibrada, ¿no? Entonces pues me marcó bastante, porque no pensé que iban a hacer algo como tan espectacular, pero a veces solo es como una pequeña semillita para que las personas puedan también transformarse. En este caso, miren que esta chica lo pintó, por un lado está como la parte oscura, como ella se percibía en el momento, y lo otro con su perrito, y ella ahí como un atardecer a donde ella quería llegar. Entonces, yo les había hablado de Stephen Hawking. Entonces, fíjense que él, desde muy pequeño, le dijeron que su tiempo de vida era muy corto por la enfermedad que tenía, que de hecho no sé cuál es, pero él estaba en su silla de ruedas con ciertas limitaciones físicas. Pero miren todas las teorías y todo el aporte que le hizo al planeta. Entonces no estamos limitados, ¿sí? Aunque incluso podamos parecer que tenemos limitaciones físicas, nuestro espíritu, y hoy en día hay mucha tecnología también para digamos, comunicarnos y expresarnos. Entonces, digamos que el aspecto físico, a pesar de que el mundo material nos pone algunas pruebas y limitaciones, tenemos la posibilidad siempre de expandir nuestro conocimiento y de transformar y de ir ampliando esos pensamientos que tenemos. Entonces, en épocas anteriores, dice Ernesto Bozano, se creía que esas ideas que teníamos no tenían concreciones fisiológicas, que no pasaba nada en lo
fisiológico. O sea, que no teníamos un soporte físico para manifestar, digamos, digamos que esas concreciones fisiológicas en lo físico. Pero está probado que las ideas ocupan en el cerebro las mismas localizaciones de las sensaciones. Y está probado que el pensamiento no es sino una sensación que renace de modo espontáneo y que por lo tanto es de una naturaleza más simple y más débil que la impresión primitiva, aunque capaz de adquirir en condiciones especiales una intensidad suficiente para provocar la concreción objetiva de aquello con lo que soñamos. O sea, podemos, digamos, materializar de manera objetiva, o sea, tangible, eso que soñamos y pensamos. Y el pensamiento no es únicamente la resurrección de sensaciones anteriores. La facultad imaginativa prevalece en el ser humano y gracias a ella las imágenes se combinan entre ellas creando otras imágenes. Entonces, en la medida en que nosotros aprendemos, hacemos procesos creativos con el arte, la música y exploramos distintas cosas, empezamos a crear más imágenes. Entonces, en los fenómenos de materialización mediúmnica tenemos este término de la ideoplastía, que del griego significa ideo, significa idea, y plastos, forma. Y ia es acción, o sea, idea, forma y acción. Entonces es la acción de dar una forma a una idea. Y fue creada por el doctor Durand de Gross en 1860 y el médico Charles Richet, que trabajó en el tratado de metapsíquica en el año 1912, que también ganó un premio Nobel de Medicina y Fisiología, empezó a utilizar la palabra para designar las formas mentales que son exteriorizadas. Esta sería la ideoplastía, una facultad paranormal que está atribuida al pensamiento, según la cual este puede ejercer su acción directa sobre la materia, transformando la distancia. La facultad de influir con la mente sobre las formas físicas y materiales, produciendo diversas modificaciones en las mismas. Entonces, eso sería la materialización mediúnica que vimos en otra conferencia cuando hablábamos de la conciencia, con la transcomunicación instrumental también, y digamos que hay distintos estudios que muestran cómo se da esa materialización mediúnica con el pensamiento. Porque pensar es crear, esa acción genera y moldea imágenes en la mente, creando un concepto sobre lo imaginado que se exterioriza alrededor del ser pensante. Esa sería la ideoplastía. ¿Entendieron? ¿Qué sería? Cuando nosotros, digamos que materializamos esa idea. Entonces, digamos, en reuniones mediúnicas han mostrado cómo unas florecitas aparecen, o aparece una llave, aparece un objeto. Es, digamos, un fenómeno paranormal que, bueno, ese punto de pronto de profundidad no lo sé explicar, tocaría ir a estudiar, pero digamos que mediante la ideoplastía se puede materializar de manera mediúnica distintos objetos con el pensamiento. Entonces, la mayoría de los pensamientos en nuestro nivel evolutivo tienden a ser negativos. ¿Ustedes creen cómo son sus pensamientos en su mayoría? ¿Positivos o negativos? Si uno llevara una cuentita, un diario de campo y anotara qué pensamientos positivos tengo en el día y cuáles negativos, podemos hacer una balanza y darnos cuenta qué pensamientos están repitiéndose. Por ejemplo, hoy en día hay algo repetitivo en las conversaciones, en lo que pensamos, en medios de comunicación, porque también hoy en día con las redes sociales y el internet, pues hay unas cadenas de temas que se repiten más, ¿cierto? Si vamos escuchando la radio, cuáles son los temas que se escuchan en la radio, cuáles son los temas que se escuchan en las canciones más populares, ahí podemos darnos cuenta de qué está haciendo, qué cadenas se empiezan a generar de pensamientos. Por ejemplo, hoy en día con el tema del coronavirus, no sé si les pasa, pero uno todo el día está hablando de eso. Entonces también uno se empieza como a enfocar, se enfoca todo el tiempo en lo mismo y eso también genera como nos esclavizamos a ciertas ideas. Y hay que intentar tener otros pensamientos para no quedarnos tan enfrascados en ciertos temas, como puede pasar con un resentimiento, con alguna situación dolorosa. A veces en el remordimiento, digamos, en distintos libros espíritas muestran historias de personas que han tenido experiencias de vida complejas y con intención de cometer algún acto delictivo, y cuando desencarnan se quedan en el mundo espiritual repitiendo el recuerdo negativo de cuando les pasó algo, hicieron cierta situación y lo repiten porque la imagen está fija, ¿no? Entonces digamos que nosotros tenemos la posibilidad también de transformar esas imágenes, pues el perdón también hace parte de ese proceso, el amor, para cambiar los pensamientos. Entonces, como traemos además
en nuestro pasado evolutivo también unos procesos repetitivos, tendemos a repetir acciones una y otra vez hasta estrellarnos en vez de por aprender. Nos gusta a veces como equivocarnos y repetimos. Entonces a veces hasta nos regocijamos en ello, o sea, a veces ya estamos cómodos. Yo soy así, así seguiré y me moriré. ¿Cierto? Que eso es un vocablo popular, como que me quiera así, y a veces nos quedamos estancados en eso. Entonces no es sencillo darnos cuenta y aceptar cuáles son los pensamientos negativos que tenemos en gran cantidad. O sea, también por el ego tendemos como a ignorar y no aceptamos los pensamientos negativos. Decimos, no, yo no estoy resentida, por eso si me dicen una cosa y ¡pah! ¿Sí? Exploto de una. Entonces sí puede estar el resentimiento ahí, puede estar, pero uno a veces no quiere aceptarlo, ¿cierto? Eso nos termina limitando y esos pensamientos, como les decía, generan unos esquemas mentales que llevan a comportamientos repetitivos hasta inconscientes. A veces nos damos cuenta que hacemos cosas, repetimos ciertos temas, o tenemos hasta muletillas, o tenemos también en el cuerpo empezamos a ver de pronto los tics, no sé, tenemos ciertas cosas que, obviamente hay casos de casos, pero nosotros tendemos a repetir hábitos que no somos conscientes que hacemos. Ya hacen parte de nosotros. Hay que primero conocernos para saber qué se repite, si es bueno o es malo. Entonces, cuando predominan pensamientos negativos, los esquemas mentales forman patrones cognitivos que son negativos. ¿Qué nos llevan a comportamientos negativos? Esas estructuras mentales están basadas en esas ideas negativas que son repetitivas, y esas ideas impuras que son inferiores generan producciones tóxicas que nos causan perjuicios en el cuerpo periespiritual y físico, porque contaminan nuestra alma y obliteran el sentido moral. Entonces la moral está muy ligada a este tema. Mira, aquí está la imagen de la persona, algo muy clásico, este dibujito como del angelito y el demonio, y uno a veces está en conflicto y no sabe qué pensar, y a veces uno está como en esa pelea interna de los pensamientos, y también hay que ver cómo manejamos digamos, nuestros conflictos, porque nos restan energía, nos enfermamos. Entonces, ¿cómo podemos ser conscientes de nuestros pensamientos a diario? ¿No creen bien el vaso? ¿Qué tipo de vaso o a cuál nos podemos asemejar en nuestra mente? ¿Somos optimistas con el vaso medio lleno? ¿Somos pesimistas, medio vacío? ¿Somos realistas? Vemos lo físico, somos surrealistas, relativistas. Bueno, esto es un meme, ¿no? Pero es como para pensarnos. Estamos usualmente con ese paisaje mental, con esas formas de pensamiento así oscuritos que nos acompañan. Por cualquier cosa entramos a Transmilenio y alguien nos empuja y nos amargamos todo el día. ¿No les pasa? Entonces, a veces uno va a la mañanita y se despierta feliz y yo, voy a estar bien. Y alguien lo empuja a uno y yo sí, pues yo les digo que me sirve a mí, porque yo hablo mucho conmigo misma y me regaño y digo, bueno, ya me dio rabia, pero lo voy a dejar ir, o sea, ya al ratico intento que se me pase. Pero a veces uno puede quedarse todo el día en eso. Entonces es un proceso, es de intentar, de caerse, volver a intentar. Y, por ejemplo, si somos personas como somos tan instintivos, que pasamos como de la reacción a la pasividad, de ser eufóricos, de ser bravos, a estar deprimidos, estamos usualmente como de un lado para otro, nos cuesta ser asertivos y tomar decisiones, usualmente nos victimizamos. Entonces, digamos que a veces, y también Jung lo dice, y parte de amarnos a nosotros mismos es de poder entender de que también tenemos un lado oscuro, tenemos ciertas cosas negativas, tenemos que abrazar y conocer eso para poder cambiarlo. Si no aceptamos y nos creemos perfectos, nos creemos seres de luz, ¿sí? Pues tampoco vamos a poder cambiar. Entonces, no es reconocer esos pensamientos negativos para criticarnos de manera destructiva, sino que es para poder con cariño aceptar que tenemos ciertos aspectos que tenemos que trabajar. Entonces, en el libro Mecanismos de la Modernidad, siguiendo con el pensamiento, nos dice Andrés Luis que el pensamiento es elaborado y producido por la mente espiritual, porque ya como vimos, la mente es el espejo de la vida. El pensamiento es una materia mental en la cual las leyes de formación de las cargas magnéticas o de los sistemas atómicos forman el mar de energía sutil. Entonces vivimos en un mar de pensamientos, no los vemos, pero son unas ondas que también tienen que ver con nuestro sistema
micro, ya igualmente a nivel del macro sistema, todo está interconectado. Son formaciones corpusculares con bases en los sistemas atómicos en diferentes condiciones vibratorias, tanto en el plano físico como en el mental, como asociaciones de cargas positivas y negativas. Entonces generamos un halo vital o aura que cada uno de nosotros, que digamos que permanece formado de corrientes atómicas que son sutiles de los pensamientos que son propios de nosotros, dentro de las normas que corresponden a la ley de la cuenta de energía y a los principios de mecánica ondulatoria que les imprimen frecuencia y colores peculiares. Entonces, por eso es que tenemos imágenes, porque eso que sentimos, que pensamos, son corrientes atómicas, son muy sutiles, pero pueden ser o más, digamos que más sutil o más denso, dependiendo de qué tan negativo es. Entre más negativo es, más denso. Entonces, así cuando uno se siente tal cual como triste, que está pesado, o si una persona está en un proceso, digamos, ya de depresión, entonces se siente como más, un poco más denso, con menos energía, porque también digamos que la negatividad, y que son procesos que vienen desde mucho tiempo, nos quita energía. Y eso tiene una frecuencia y color. Entonces cada uno de nuestros átomos vibran en una frecuencia y un color, tiene un sonido, tiene un olor. Entonces los espíritus, digamos que se puede sentir más claramente eso. Pero no, por eso es que nosotros empezamos a construir. Miren, si tenemos más pensamientos de amor, pues tenemos más energía, tenemos más robusto nuestro campo espiritual, y si tenemos miedo, tenemos odio, resentimiento, pues se pone un poco más débil, ¿no? Esas fuerzas que están en constante movimiento, que son sincrónicos o estados de agitación por los impulsos de la voluntad, porque es la voluntad lo que permite esa vibración, establecen en cada persona una onda mental que es propia. Entonces cada uno de nosotros tiene una melodía también, por así decirlo, una melodía, o está en ruido, o está una melodía que es una melodía que es armónica. Entonces hay que pensarnos eso. ¿Cuál es mi melodía? Incluso qué música escucho, porque a unos les gusta el rock, a otros les gusta el reggaetón, a otros les gusta la música clásica. ¿Con qué tipo de música nosotros nos afinizamos? Yo me pregunto eso. A veces si uno es así acelerado, yo escucho mucha electrónica, a veces me pongo así como que digo, no, voy a escuchar música clásica para estar más tranquila, porque si sé que también soy así como acelerada, pues me gusta la música que es un poco acelerada. Entonces eso también nos explica cómo es nuestra personalidad. Luego de los espíritus vemos la ley de libertad, el libre albedrío. A ver qué dice Allan Kardec. En la pregunta 843, pregunta, ¿el hombre tiene libre albedrío de sus actos? ¿Sí o no? Sí. Entonces, dado que el hombre tiene la libertad de pensar, tiene la libertad de obrar. Sin el libre albedrío, el hombre sería una máquina. Entonces, ¿cómo vemos nuestro libre albedrío diariamente, digamos, expresado? Nuestros pensamientos. No, yo no tengo libertad. ¿Cómo? Nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Claro, porque yo puedo decir, estoy inmovilizado, paralizado, pero estoy pensando, estoy construyendo, estoy aportando a que el mundo esté más equilibrado, pues estoy aportando con mis pensamientos negativos. ¿Sí? Entonces, no todo el tiempo, así no esté hablando, está generando imágenes que se asocian con otras y estamos aportando a que, digamos, el ambiente universal y local esté mejor, nuestras casas, pues estamos negativos. Estamos aportando más bien fluidos deleterios. En la 845 pregunta, ¿las predisposiciones instintivas que el hombre trae al nacer no son un obstáculo para el ejercicio del libre albedrío? ¿Qué creen? Las predisposiciones instintivas que el hombre trae al nacer, ¿cuál sería una predisposición instintiva? ¿Qué dice? Dice, las predisposiciones instintivas son las que el espíritu son las del espíritu antes de su encarnación, según sea él más o menos adelantado. Algunas personas tenemos tendencias a decir mentiras, otros somos cleptómanos, otras personas tienen capacidades para tocar el piano. ¿No han visto esos videos de bebés como, no sé, tienen 3 años unos niños y son guau, y uno dice, ¿qué traerá? O sea, uno tiene esa capacidad, pero cada uno de nosotros trae unas predisposiciones, buenas y malas. Y en eso vamos a ser secundados por los espíritus que simpatizan con esas disposiciones que nosotros traemos. Sin embargo, no hay incitación que sea irresistible cuando se tiene la
la voluntad de resistir. Porque por ahí decimos, ay, es que el hombre es débil, la carne es débil, y realmente pues es una forma de justificar ciertos hábitos que traemos que no queremos cambiar. Entonces, recordemos que querer el poder, pues es la voluntad. Tenemos libre albedrío para ejercer esa fuerza de voluntad. En el libro El problema de ser, del estímulo y el dolor, de León Denis, nos cuenta que el alma humana tiene dos esferas de acción y expresión. Tenemos manifiesta la personalidad, que es el yo, que nos lleva a pasiones, debilidades, a la morbilidad, a la insuficiencia. Y tenemos la sede de la conciencia y la fuente de la vida espiritual, que es el templo de Dios en nosotros, en nuestra conciencia. Tenemos nosotros también esa posibilidad de elegir. Todas las leyes divinas están en nuestra conciencia y a nivel interno, en esa profundidad, manera inmutable, tenemos, digamos, las leyes morales y sabemos elegir. A veces nos queremos hacer los locos, pero ahí está. Entonces, cuando predomina una de las dos, ¿qué pasa? Si predomina la personalidad del yo, que si hoy en día con el coronavirus todos vamos y hacemos mercado y acabamos con el mercado, otros se quedan sin comida. Predominó el yo, ¿sí? Entonces, la vida interior, ¿qué pasa? La vida inferior, las pruebas y males son los que predominan. Entonces, en la tierra, como que está un poquito por ahí todavía, ¿sí? Y cuando predominase la conciencia, se revelan nuestras potencias ocultas. El espíritu se afirma en su brillo y belleza. Y revela la comunión con nuestro Padre que habita en nosotros. Entonces, León Denis pregunta, ¿cómo conciliar nuestro libre albedrío con la providencia divina? Aquí les trajo un meme que dice, Dios dice, le daré a los humanos libre albedrío. Los humanos dicen, que sea lo que Dios quiera. Nos lavamos las manos, ¿no? Yo tengo libre albedrío, que sea lo que Dios quiera. Si el virus se va a regar, no importa, yo voy a hacer todo porque igual me voy a morir. Pues, a veces queremos olvidar que tenemos libertad de actuar y que nuestras acciones tienen una reacción y que con el de causa de efecto somos responsables de nuestros actos. Si el otro hace o no hace, responderá por sus actos. Entonces, en torno al pensamiento del libre albedrío, vemos que todo pensamiento crea, como habíamos hablado, una serie de vibraciones en la sustancia del cuerpo mental, que corresponden a la naturaleza del propio pensamiento y que se combinan en un maravilloso juego de colores, tal como ocurre con las gotitas de agua desprendidas de una cascada cuando la luz solar las atraviesa, con la única diferencia de que las vibraciones del pensamiento presentan mayor vivacidad y delicadeza de tonos. Ustedes han ido, creo que es compensar, donde están esas fuentes de colores. Entonces, tal cual nosotros empezamos a plasmar con esas gotitas, con esos colores, esa vibración de las imágenes que tenemos. Entonces, así producimos una forma pensamiento. ¿Qué es la forma pensamiento? Es una entidad animada de intensa actividad que gravita alrededor del pensamiento generador. Entonces, hay ciertos medios que tienen esa facultad ostensible de que pueden ver las formas pensamiento. Y también, digamos, los espíritus encarnados pueden también, algunos de ellos, ver esas formas pensamiento que nosotros traemos. Figuras de personas, si estamos obsesionados con la persona, ahí está esa imagen ahí gravitando. Imagínense, yo esa pregunta me la hago, ¿cuáles son las formas pensamiento que me rodean a mí? A veces uno no sabe, porque uno está como tan inconsciente y tan instintivo que uno a veces no se piensa las cosas, y hay que intentar también saber qué son esas imágenes que traigo ahí, cuáles son las más fuertes y vivas en mí. Entonces, si ese pensamiento implica una aspiración personal de quien lo ha formulado, tal como ocurre con la mayoría de los pensamientos, gira alrededor de su creador, listo para reaccionar benéfica o maléficamente, siempre que el sujeto tenga sensibilidad como para percibir esta reacción. O sea, que si yo estoy pensando algo malo de alguien, esa energía está llegándole al otro y estoy rompiendo la ley de amor. Entonces, todo pensamiento es acción. Entonces, en la Génesis, en el capítulo 14, acción de los espíritus sobre los fluidos, vemos en relaciones fluídicas la fotografía del pensamiento. Vamos a ver un poquito del tema de fluidos, así como rápidamente, que los fluidos espirituales constituyen uno de los estados del fluido cósmico universal. Son la atmósfera de los seres espirituales, el elemento donde extraen los materiales sobre los que operan, el medio en el que ocurren los fenómenos especiales que escapan a los sentidos carnales. No lo vemos, pero ahí está.
Los fluidos son el vehículo del pensamiento, del mismo modo que el aire es el vehículo del sonido. Escúchame, una pregunta. Por medio de la lectura, del conocimiento de la doctrina, porque es que es una ventaja conocerla, pero cuando no tenemos la herramienta, pues hay algo en nuestro corazón que nos dice que está bien y que está mal. Pero cuando conocemos la doctrina y comenzamos a darle aplicación, tenemos como una herramienta, unas manos para poder luchar contra nuestras inclinaciones. Y entonces si ponemos en práctica lo que leemos y creemos en la doctrina, entonces como que tomamos una actitud diferente, porque analizamos nuestros errores. Entonces uno dice, bueno, he cometido estos errores y de acuerdo a lo que estoy leyendo, pues tengo la voluntad de cambiarlo. Porque hay personas que pueden leer, pero no les importa, toman esa manera de información. Claro, entonces ese despertar de conciencia. Pero ¿qué tanto actúa el conocimiento de la doctrina espírita en mi actuar, en mi pensar y en mi sentir? Entonces, ¿estoy perdiendo el tiempo en leer algo que no voy a practicar o quiero practicarlo? Si esto me gusta y quiero cambiarlo, tengo inquietudes, pues hombre, intentar ponerlo en práctica, a ver cómo me beneficia. ¿Cuál es tu nombre? ¿Perdón? ¿Tu nombre? ¿Cuál? Orlando. Orlando. Sí, eso que tú dices es importante y también mira que todo lo que leamos positivo no se pierde, queda la semillita ahí guardadita y de pronto en el proceso, porque esos, como tenemos hábitos ancestrales muy fuertes en nosotros, es un proceso de primero conocer para transformar. Entonces la teoría es hermosa, uno la lee, ¿sí? Yo estoy en psicología, la teoría es hermosa, pero de ahí que yo cambie mis hábitos es un proceso que implica voluntad, esfuerzo y que cada quien lleva su proceso. Entonces, más allá de ver al otro, es ver yo mismo, yo misma, cómo puedo, digamos que trabajarme, porque a veces uno también estamos acostumbrados a ver hacia afuera, el otro no hace, como mi mamá no cambia o como Juanito no cambia, entonces yo reacciono. Entonces no, yo no puedo controlar lo que pasa a mi alrededor en el mundo, con las personas, pero sí puedo controlar qué siento y pienso yo en relación a los otros. Y ahí piensan con ese pequeño cambio de hábito. Y hay muchas formas, la doctrina espírita es una de esas herramientas, hay muchas más complementarias que se afinicen y nos pueden servir, incluso desde cualquier creencia, porque igual, más allá de que nosotros estudiemos a nivel pues, académico, tengamos un título o no, o conozcamos esta doctrina, no, todos los seres humanos, todos los espíritus tenemos en la conciencia las leyes divinas. Ahí están, aguardando, en brutas, como veíamos, pero se van saliendo, o sea, unos demora más que otros, a otros nos cuesta más, pero va a llegar a ese punto. Nosotros decidimos la agilidad o si nos quedamos estancaditos. Entonces, hay que intentar es como mirar hacia adentro del proceso. Gracias por tu aporte. Entonces, sigamos con el tema de los fluidos. Que los fluidos son el vehículo del pensamiento. ¿Sí? Eso es importante reconocer. Entonces, esos dos espíritus actúan sobre los fluidos espirituales, pero no como nosotros, no como los hombres manipulan los gases, sino con la ayuda del pensamiento y la voluntad. En el mundo espiritual, con el pensamiento y la voluntad es que, digamos, que nos mostramos con, digamos, el aspecto de una encarnación u otra, apenas nos recordamos de tal existencia, nos mostramos de una manera. Entonces, el pensamiento es lo que permite, digamos, esos procesos espirituales. Para los espíritus, el pensamiento y la voluntad son lo que la mano es para el hombre. Mediante el pensamiento imprimen esos fluidos una dirección, los aglomeran, los combinan, los dispersan y organizan con ellos conjuntos que presentan una apariencia, forma, color determinados. Pueden modificar sus propiedades igual que un químico transforma las de los gases o las de otros cuerpos al combinarlos según ciertas leyes. Entonces constituyen el inmenso taller o laboratorio de la vida espiritual. En algunos casos, esas transformaciones son el resultado de una intención, y la mayoría de las veces son el producto de un pensamiento inconsciente. Entonces, puesto que los fluidos son el vehículo del pensamiento, este actúa sobre los fluidos como el sonido sobre el aire. Los fluidos transmiten el pensamiento como el aire nos trae sonido. Por consiguiente, se puede decir sin temor a equivocarse que en esos fluidos hay ondas y rayos de pensamientos que se entrecruzan sin confundirse, del mismo modo que hay en el aire ondas y vibraciones sonoras. Más aún, cuando el pensamiento crea imágenes fluídicas,
se refleja en la envoltura periespiritual como en un espejo. En él toma cuerpo y en cierto modo se fotografía. Es súper interesante. Vamos a ver algunos casos. Entonces, aquí en la Génesis continúa contándonos que en el caso de que un hombre, si tiene la idea de matar a otro, por más impasible que permanezca su cuerpo material, o sea, si no lo hace igual, su cuerpo fluídico es puesto en acción mediante el pensamiento y reproduce todas las sutilezas de eso. O sea, realiza fluídicamente el gesto, el acto que desea llevar a la práctica. El pensamiento crea la imagen de la víctima y la escena completa es pintada como en un cuadro, tal cual se desarrolla en el espíritu. De ese modo resulta que los más secretos movimientos del alma repercuten en la envoltura fluídica, que un alma puede leer en otra alma igual que en un libro y ver lo que no se puede percibir con los ojos del cuerpo. No obstante, al observar la intención puede presentir la realización del acto que será su consecuencia, pero no puede determinar el instante en que dicho acto se llevará a cabo, ni precisar los detalles, ni siquiera manifestar qué habrá de ocurrir, ya que las circunstancias últimas podrán modificar los planes y cambiar las intenciones. Entonces el alma no puede ver aún lo que no está en el pensamiento del otro, pero ve la preocupación habitual del individuo, sus deseos, sus proyectos, sus intenciones buenas o malas. Entonces nosotros a veces decimos, ay, yo llevaba 3 años con esta persona, pero yo no sabía que era así. O sea, y uno dice, sorprende, ¿no? Entonces, si de pronto nosotros nos conocemos más y observamos más y damos cuenta de las acciones, de las conversaciones diarias de la persona, uno puede a veces, de pronto no vamos a saber exactamente qué se va a hacer o qué se está planeando o pensando, cuáles son los sentimientos de la persona, pero uno sigue las acciones cotidianas y eso le muestra cómo es la personalidad, cuáles son las intenciones que tiene, buenas o malas en general con el mundo, ¿no? En el caso de André Luis, en el libro Nuestro Hogar, vemos de que él digamos que al final cuando desencarna le dicen que tuvo un suicidio involuntario porque abusó de sus fuerzas físicas, de sus pensamientos, de su energía vital y afectó sobre todo su zona gastrointestinal porque abusó del alcohol, de la comida, de diferentes acciones negativas. Entonces le decían los médicos espirituales, veamos la zona intestinal, exclamó. La oclusión es derivada de elementos cancerígenos y estos a su vez de algunas leviandades de mi estimado hermano en el campo de la sífilis. El malestar tal vez no hubiera adquirido características tan graves si sus procesos mentales en el planeta hubieran estado encuadrados en los principios de la fraternidad y de la temperancia. Entre tanto, su manera específica de convivir, muchas veces exasperado y sombrío, emitía destructivas vibraciones en aquellos que le escuchaban. Entonces, cuando somos bravos y somos gritones, no solo nos afectamos a nosotros, sino que estamos afectando a otros, el ambiente de la casa, el ambiente de nuestro trabajo, el ambiente universal. Entonces hay una responsabilidad en controlar nuestro temperamento. Nunca imaginó que la cólera fuese un manantial de fuerzas negativas para nosotros mismos. Entonces la falta de autodominio, la irreflexibilidad en el trato con los semejantes, los cuales muchas veces ofendemos sin pensar, nos conduce frecuentemente a la esfera de los seres dolientes e inferiores. Y esta circunstancia, en este caso, empeoró el estado físico de André Luis. Su hígado fue maltratado por su propia acción, los riñones fueron destruidos con terrible menosprecio de las dádivas sagradas. ¿Ves? También tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico, perispiritual, etc. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de los fluidos? Entonces, como los fluidos son el vehículo del pensamiento y el pensamiento puede modificar las propiedades de los fluidos, es evidente que estos deben encontrarse impregnados de las cualidades buenas o malas de los pensamientos que los hacen vibrar y que modifican por la pureza o impureza de los sentimientos. Aquí esta imagen que demuestra que nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Cuando describimos el pueblito, no estamos describiendo el pueblito, sino quiénes somos nosotros. Yo puedo decir Bogotá es una ciudad hermosa, de clima variado, de gente chévere, o puedo decir Bogotá es un caos. Entonces uno da cuenta también de cómo uno ve el mundo, ¿no? Entonces los pensamientos malos corrompen los fluidos espirituales como los miasmas deleterios corrompen el aire respirable. Empezamos a emitir tóxicos.
Entonces, los fluidos que envuelven a los espíritus malos o los que estos proyectan son viciados, mientras que los que reciben la influencia de los espíritus buenos son tan puros como corresponde al grado de perfección moral de estos, y así nos afinizamos con esos espíritus, también nos acompañan según nuestra afinidad, según los lugares a los que vamos, las cosas que hacemos. Tenemos unas compañías espirituales más bonitas o más feitas, y cada quien sí que nos están influenciando también, se afinizan con nosotros. Pero los fluidos tienen unas características en la génesis. Entonces, los fluidos no poseen denominaciones especiales, al igual que los olores son designados según sus propiedades, sus efectos y tipos originales. Desde el punto de vista moral, son portadores de la marca de los sentimientos de odio, envidia, celos, orgullo, egoísmo, violencia, hipocresía, bondad, benevolencia, amor, caridad, dulzura, etc. Desde el punto de vista físico, o sea, desde el punto de vista moral, digamos que son portadores de sentimientos negativos o positivos, y desde el punto de vista físico pueden ser excitantes, calmantes, penetrantes, astringentes, irritantes, suavizantes, tóxicos, reparadores, pueden curar o pueden enfermar. El cuadro de los fluidos, pues, sería pues el de todas las pasiones, virtudes y vicios de la humanidad, y también el de las propiedades de la materia en correspondencia con los efectos que ellos producen. Vamos a ir cerrando. Entonces, digamos que por eso nos afinizamos con ciertos lugares y reuniones, como cuando llegamos al centro espírita y nos sentimos bien o nos sentimos que no hay afinidad. Entonces, eso es como una música ahí, una sintonía con la que estamos conectados. Esto es un poquito más de lo mismo, pero entonces, con la fuerza de voluntad, nosotros podemos tener una coraza a nuestro periodo. Creamos una coraza perispiritual que nos da cierto equilibrio. Entonces, sus cualidades se corresponden con las cualidades del alma. Entonces, tenemos que trabajar para mejorar esas imperfecciones. Que la voluntad es la mayor de todas las potencias del alma. Es comparable con un imán. Entonces, hay una frase que dice que el que quiere puede. Y la voluntad divina es el supremo motor de la vida universal. Entonces, para poder, generar felicidad, esta felicidad no está en lugares determinados en el espacio, sino que está en nosotros, en las profundidades misteriosas del alma, en la vida íntima, para despertar esas potencias y facultades que tenemos. Cristo decía: el reino de los cielos está dentro de nosotros, y esos malos pensamientos requieren un cambio de nuestro estilo de vida, principalmente nuestro razonamiento y la actitud mental, para modificar esos pensamientos negativos. Que la verdadera pureza no reside solo en las acciones, sino que está en el pensamiento, porque quien tiene el corazón puro no piensa en el mal. Entonces, algunas recomendaciones de la doctrina espírita sería que cuidemos del cuerpo físico, coloquemos el libre albedrío bajo la vigilancia de la conciencia recta y la responsabilidad, que usemos espontáneamente las cualidades personales en pro de los semejantes, seamos conscientes de los efectos desastrosos de su mal uso y adquiramos una visión inmortal del espíritu. Entonces, el hombre es el obrero de su liberación. El estado completo de libertad lo vamos a alcanzar con el cultivo íntimo y en la valorización de sus potencias ocultas. Los obstáculos acumulados en su camino son solo medios de obligarlo a salir de la indiferencia y a utilizar sus fuerzas latentes. Todas las dificultades materiales pueden ser vencidas. Entonces, nosotros podemos empezar a construir esta imagen de las flores o tener más bien una naturaleza un poquito más marchita. Entonces, ahí terminamos. Pero no haber sido con ustedes. Gracias por su paciencia.